Bueno, créanme, no sé si ando andropáusico, pero me dio calor y me tuve que sacar la Yo también chaqueta. andaba así hace un rato. Sí, bueno, estamos sin chaqueta. Creo que es la primera vez desde que estoy acá en la radio que me saco la chaqueta. Y bueno, tenemos un mejor clima en la capital, un cielo parcialmente nublado, pero es una mañana agradable la que tenemos en el Distrito Metropolitano de Quito. Gracias a nuestra gran audiencia conectada a través de nuestra transmisión digital y también por las frecuencias en señal abierta de Sonorama, la gran señal nacional en todo el territorio continental ecuatoriano. Muy gentiles por vuestra generosa sintonía. A ver, ayer el Tribunal Contencioso Electoral ha emitido a través de uno de sus jueces, fue un juez del Tribunal Contencioso Electoral, el doctor Ángel Torres, ha emitido una sentencia a través de la cual sanciona al exalcalde metropolitano Jorge Yunda con la pérdida o suspensión, la palabra es suspensión para ser más exactos, de sus derechos de participación durante 3 años y el pago de 50 remuneraciones básicas unificadas que equivale al día de hoy a $20,000. Ese mismo juez, el mismo juez Torres, decidió extender esa sanción o una sanción similar para la jueza María Belén Domínguez, que fue la jueza de primera instancia que falló a favor de Yunda, y 2 jueces más. Sobre estos últimos, el Tribunal Contencioso Electoral, a través del juez Ángel Torres, incluso decidió sancionarlos con la destitución. Y claro, Belkis me preguntaba fuera de micrófonos si el contencioso tiene esa atribución, ¿no?, de destitución de jueces. Se leería como una interferencia entre funciones, por así llamarlo. Claro, eso le quiero preguntar a un especialista en la materia. Acudamos al especialista para poder entender de mejor manera este tema. El doctor Carlos Aguinaga Young, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, está con nosotros. Mi doctor, buenos días, ¿cómo le va? ¿Me escucha? Buenos días, Fabricio. Hola, Belkis. Para mí un placer compartir con ustedes esta mañana el programa y esclarecer a la ciudadanía justamente el fallo emitido dentro de la causa 631-2021 del Tribunal Contencioso Electoral. Gracias, doctor, gracias. Le quiero pedir un favor. ¿Es posible que pueda poner en horizontal su teléfono? Desde luego. Para no verle así en vertical, sino mejor en horizontal y que la pantalla se vea mejor. A ver, ahí ya está mejor. Muchas gracias, doctor. Todo es posible. Muy gentil, muchas gracias, doctor. A ver, ayúdenos a entender y quiero partir de la pregunta que hizo Belkis. A ver, hágala usted, Belkis, por favor. Sí, justamente la duda que saltaba, doctor, era en el sentido de cuál es el alcance de esta sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. ¿No se podría leer como una interferencia entre funciones al haberse determinado la destitución de los jueces, en este caso de la justicia ordinaria? Por ahí iba mi pregunta. Belkis, aquí hay varios temas en su pregunta que contestar. La primera es que el Código de la Democracia contiene una garantía fundamental en el artículo 16, la garantía de no interferencia de autoridades extrañas al funcionamiento de los organismos electorales. Y esto es no solo en procesos electorales, también se refiere al funcionamiento. Es por ello que una infracción está tipificada como una infracción muy grave, la interferencia en el funcionamiento de los organismos electorales y también la interferencia en los procesos electorales. Hay que distinguir las dos cosas. De tal suerte que la violación a esta garantía puede ser sometido a juzgamiento de esta infracción electoral ante la estructura, en este caso de la función electoral por un lado. Por otro lado, el artículo 221 de la Constitución establece que los fallos y resoluciones, es decir, las sentencias, las resoluciones que dicta el Tribunal Contencioso Electoral, causan ejecutoria, constituyen jurisprudencia y son de última instancia. ¿Qué quiere decir eso? Que todos estos fallos son inapelables, ¿no es cierto? No pueden ser revisados. En tercer lugar, de hecho, todos los procesos de remoción, desde que está vigente este procedimiento del COTAG ante el Tribunal Contencioso Electoral, ningún proceso de revisión ha sido revisado por la justicia constitucional mediante acción de protección. Entonces, lo que ocurrió es un abuso del derecho en el uso de la acción de protección
que además fue manipulado, es decir, fue tergiversado, fue acomodado para beneficiarse de esta acción de protección ilícitamente, ilegítimamente. Y es por ello que se ha llegado, en primer lugar, a una resolución de la Corte Constitucional, ¿no es cierto?, que observa que no se han cumplido los preceptos ni los procedimientos que establece la Constitución para este tipo de casos. En segundo lugar, el juez Torres recoge estos fallos constitucional también emitido por la Corte Constitucional y la normativa vigente del Código de la Democracia y establece varias sanciones. Sanciones de acuerdo al tipo de acción y al grado de responsabilidad de cada uno de los actores que fueron denunciados, de los denunciantes. En el caso de los jueces es clarísimo, la interferencia en el funcionamiento de los organismos electorales. Doctor, Doctor, sí. Perdón que le interrumpa, solamente para precisar y permítame insistir en la pregunta que hizo Belkis. Un juez del Tribunal Contencioso Electoral, con esta explicación que usted señala, con los antecedentes, pero un juez del Tribunal Contencioso Electoral tiene facultad constitucional o legal para disponer la destitución de jueces de la justicia ordinaria, como ha ocurrido en la sentencia del juez Ángel Torres. Sí, desde luego, tiene facultad porque está establecido en el Código de la Democracia y ha ocurrido en el pasado. O sea, en nuestra época, en mi época, había en la Ley Orgánica de Elecciones también esta facultad y habíamos destituido a varios jueces que usaban indebidamente, digamos, la acción de amparo constitucional que se llamaba, ¿no es cierto? Y destituimos jueces en Babayo, en Guayas, en Pichincha, en algunos sitios ya se utilizó esta facultad, ¿no es cierto? En este caso, obviamente está establecido y sí se puede destituir a jueces por el uso indebido o por la interferencia, digamos, a la función electoral. Sí hay cómo hacerlo. Y aquí es la prueba de ello, de aquello, de tal suerte que no es que exclusivamente la destitución corresponde al Consejo de la Judicatura, no, de ninguna manera. Es decir, usted ve que pueden destituir también el Contralor General del Estado en el uso de sus facultades de control. Bueno, bien pudieron haberlo hecho con Pablo Celia en su momento, cuando se pudo haber considerado que hubo una interferencia del entonces Contralor subrogante en atribuciones privativas de la función electoral, que me parece en algún momento conversamos usted y yo justamente sobre ese tema, cuando el Contralor dispuso la destitución de los partidos. Claro, primero la eliminación, y como no hubo un acatamiento inmediato, ya se hablaba de destitución de 3 de los 5 consejeros del Consejo Nacional Electoral, doctor, ¿se acuerda? Sí, claro, pero ahí obviamente se entabló por parte de CELI una acción de competencia constitucional, sí, y eso fue lo que frenó este proceso ante el Tribunal Contencioso Electoral, pero también pudo haber ocurrido, ¿no es cierto? Obviamente hay que tener mucho cuidado porque se puede usar y abusar de esta facultad, ¿no es cierto? O sea, fueron denunciados un montón de autoridades, ¿no? Un montón de autoridades han sido denunciadas ante el Tribunal Contencioso Electoral y esto es un poco, hay que tener madurez democrática y además hay que ejercer las competencias que la ley y la Constitución a cada uno le otorga. El Contralor en sus actividades, la Fiscalía o la Fiscal General en sus competencias, los jueces en sus competencias, ¿no es cierto? Pero en este caso hubo un abuso del derecho, un abuso que los jueces debieron haberlo observado. Y es por eso que el juez Torres observa y grada un poco la sanción entre el juez Mariño y Senia Vera de la Corte Provincial de Pichincha, quien les dice, y la jueza Domínguez. A la jueza Domínguez
se defiende indicando que ella no tocó ningún acto de la función electoral, que solo tocó el informe de la comisión de mesa. Entonces, por eso es que le pones 25 salarios mínimos vitales. En cambio, al juez Raúl Mariño y Celia Vera, a ellos les destituye, porque ellos sí afectaron el proceso de remoción, ¿no es cierto?, de que está establecido en el COTAC y en las facultades del Tribunal Contencioso Electoral. Y a Jorge Yunda, obviamente, quien ya no es alcalde, le suspende en los derechos de participación política por 3 años y le establece una multa de 50 salarios mínimos vitales, ¿no? Me parece que este es un precedente importante y un mensaje importante a la justicia ordinaria para que actúe conforme a la Constitución y a derecho. No quiere decir que este acto, por ejemplo, del municipio de Quito no sea impugnable. Puede ser impugnable mediante otra vía. Cabía acción extraordinaria de protección, por ejemplo, como el caso de la revista Vistazo, que revisó una de las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral, o alguna acción de inconstitucionalidad también, pero evidentemente aquí se está sentando ya un precedente y un ejemplo, porque hay que decir la verdad, aquí los afectados no es ni el señor Yunda ni el beneficiado del alcalde Santiago Guarderas, aquí el afectado es la ciudad, somos los ciudadanos, porque nos tuvieron en esta zozobra, ¿no es cierto?, algunos meses de no saber si teníamos o no alcalde, con los problemas propios que tiene una ciudad tan grande como la de Quito. Entonces, los realmente afectados somos los ciudadanos y ciudadanas. Justamente, y eso hay que decirlo con absoluta claridad. Justamente, doctor. Justamente, doctor, sí, claro. Usted ha recalcado que se ha abusado del derecho, del uso de herramientas como la acción de protección, que esto sienta un precedente. ¿Qué implicaciones podría tener a futuro precisamente todo lo ocurrido alrededor de este caso? Eso por un lado. Y por otro lado, recalcar que es una sentencia de primera instancia. Quiero consultar también cuáles son las otras vías o mecanismos que tienen las personas, en este caso, que fueron sentenciadas por el Tribunal Contencioso. Bueno, aquí en primer lugar caben recursos horizontales de ampliación o aclaración de esta sentencia, recurso que puede ser accionado hasta el día jueves de esta semana. Si en el caso que fuera presentado este recurso de ampliación o aclaración, el juez Ángel Torres tiene hasta el día martes de la próxima semana para pronunciarse. Una vez que se pronuncie, cabe el recurso vertical o de alzada, el recurso de apelación ante el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, quien en mérito de los autos va a fallar y va a emitir la sentencia definitiva y de segunda instancia. En este fallo de segunda instancia, yo creería, bueno, no puede estar el juez Torres porque emitió el fallo de primera instancia. Creería que tampoco puede estar el juez Arturo Cabrera porque él ya sentenció en otra causa, la 633-2021, y tendrán que llamarse a los dos con jueces siguientes para que resuelvan y emitan su sentencia. Pero yo creería, me atrevo a decir, que tal vez pueda haber alguna graduación en las sanciones, en la pena, pero lo que va a hacer el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral es defender su institucionalidad, más allá o no del cometimiento o no de la infracción. Entonces aquí va a haber una especie de espíritu de cuerpo respecto a las competencias del Tribunal Contencioso Electoral para que no se vean afectados en lo futuro. Entonces yo creo que va a ser muy difícil el hecho que se deje o se cambie el sentido de esta sentencia, porque es importantísimo. Esta sentencia está sentando un precedente y una línea de conducta y de separación entre lo que debe hacer la justicia ordinaria y la justicia electoral. Precedente que además que ya da unas orientaciones adecuadas y correctas el fallo de la Corte Constitucional, que es un fallo que está dictado por 9 de los 9 miembros por unanimidad, un fallo muy inteligente
justamente para evitar ya estos excesos del uso de estas facultades en el futuro. Ahora bien, aquí hay que también criticar los temas que se manipularon o se manejaron en el pasado. En lo personal, a mí me parece que la reforma que se hizo al COTAC para manejar el proceso de remoción de esta forma es inadecuado. ¿A qué se refiere usted? ¿A qué se refiere específicamente? Me refiero específicamente a que cuando se hizo la reforma al 483 del COTAC para que el proceso de control político vaya solo de consulta al TCE y se emita una resolución y sea el organismo el que diga sí o no, si solo analizar los aspectos de forma y no los de fondo, es una reforma errónea que se hizo en la época del correísmo para controlar las alcaldías, para controlar quién se queda y quién no se va, para controlar los concejales. Yo le voy a agregar algo más sobre lo que está señalando, y fue materia de un comentario que hice la semana anterior luego de la resolución de la Corte Constitucional. O sea, el COTAD no establece sino la sanción de destitución. O sea, por ejemplo, Yunda es destituido y esa es la resolución que consta, más allá de los discursos de los concejales o de otras personas contrarias a Yunda. Yunda es removido, porque es juicio político. Exacto. No es destituido. Perdón, Yunda es removido, exacto, gracias por la precisión, doctor. Yunda es removido mediante la resolución del Consejo Metropolitano, entre otras cosas, por haber incumplido con las normas vinculadas a los procesos de participación ciudadana. Y no establece el COTAD otra sanción que no sea la destitución. Y yo decía la semana anterior, se puede con total objetividad, ya como citan algunos, establecer los principios de participación ciudadana, o termina siendo esto subjetivo. Digo, la participación ciudadana no termina siendo un concepto muy amplio y a ratos subjetivo y no objetivo, por lo cual, digamos, se utiliza esta herramienta para remover al alcalde de Quito. A los concejales les hemos escuchado hablar de los temas de corrupción, de los temas de desorden, que la ciudad está abandonada, pero en la resolución de remoción consta el tema de la participación ciudadana. Lo que yo preguntaba públicamente la semana anterior es si en algún momento no se debería revisar el COTAD y establecer una suerte de dosimetría, como dicen los abogados, o gradualidad, para no ir de una a la destitución. O sea, ¿no le parece a usted que esta sanción termina siendo, aunque es legal, termina siendo desproporcionada, doctor? Justamente la reforma al COTAC y a través de la ley de participación ciudadana que se hizo y se introdujo esta figura, es una reforma que quiebra la institucionalidad democrática local, la democracia local. Hubieron alcaldes que se les cogió los concejales con actos graves de corrupción, gravísimos de corrupción, y que llegaron a esta instancia y fueron absueltos. Se establecía que el procedimiento fue mal, ¿cómo se llama? No cumplía la forma y por tanto continuaban en funciones. Entonces, esto que tú dices de los mecanismos de participación ciudadana también es una entelequia muy mal elaborada desde la perspectiva normativa, que es utilizada solo para discurso. Y es por eso que aquí se requiere una reforma de este procedimiento, porque hay que revisar no solo las formas, hay que revisar el fondo también. Si un consejo municipal descubre, y eso sucede, es decir, los niveles de corrupción que hay en los GATS, en los gobiernos seccionales, son altísimos. Descubre un acto de corrupción, ¿no es cierto? Está obligado el Consejo como órgano legislativo a juzgar a la primera autoridad. Sin embargo, estos manejos irregulares de comisión de mesa, de procedimientos de esta cuestión, ha hecho que muchos personeros que debieron haber estado en su casa destituidos no fueran destituidos por un manejo inadecuado de los procesos. A mí en lo personal no me gusta este sistema de remoción de alcaldes. Es un sistema que, vuelvo a decir, fue introducido para controlar políticamente a los gobiernos locales, a los alcaldes,
y hay que decirlo con la voz altita, sin ningún prejuicio. Antes había un sistema mucho mejor. Vean, si había el proceso de remoción, pasaba al Consejo Provincial, después del Consejo Provincial, si se ratificaba, quedaba removido, pero quedaba accionada una vía de carácter judicial de impugnación ante lo contencioso, administrativo, etcétera, ¿no es cierto? Pero existía una mayor posibilidad. Hoy es un procedimiento expedito que si yo manejo la Secretaría del Consejo, ¿no es cierto?, o manejo los documentos, puedo sencillamente equivocarme a propósito en la forma, mandar ante el Tribunal Contencioso Electoral y decir no cumplió las formas, por tanto no procede la remoción del alcalde. Entonces eso está mal, porque los niveles de corrupción en el ejercicio de la función pública son altísimos y hay que tener otro tipo de procedimientos justamente para controlar a los primeros personeros municipales. Doctor, brevemente, una nota de diario El Comercio recoge un criterio sobre este tema de una constitucionalista en el sentido de que una persona no debería ser juzgada 2 veces por una misma infracción. Esto en referencia a que de un lado tuvimos el recurso interpuesto por Santiago Guarderas en torno a las sentencias de las juezas, de la jueza Domínguez en la Corte Provincial y lo que en efecto se resolvió en ese sentido, y también la decisión del Tribunal Contencioso en torno al recurso que interpuso Jessica Jaramillo. Una lectura respecto de esta lectura que hace esta constitucionalista. A ver, en primer lugar, no hay juzgamiento de 2 veces. A ver, la denuncia de Jessica Jaramillo es por el numeral 12 del artículo 279, solo en contra de Jorge. De ahí se acumula la causa presentada por Sara Serrano, que es por el numeral 2 del artículo 279. En mi criterio no debieron haberse acumulado, solo en contra de Jorge, porque son 2 tipos de conductas. El uno es incumplimiento de orden ilegítima de autoridad, de la autoridad electoral, y el otro es incumplimiento de una sentencia del Tribunal Contencioso. Son causales distintas, dice usted. Entonces, son dos causales distintas donde el juez Cabrera los acumuló. Yo creo que no debió haberlos acumulado, son 2 hechos, 2 causales distintas. Esta denuncia que pone Santiago Guarderas en contra de Jorge Yunda es en contra de los jueces, ¿sí? Y es en contra de Jorge Yunda. De los jueces por la interferencia al funcionamiento de los organismos electorales, ¿no es cierto? Y de Jorge Yunda por el incumplimiento de la sentencia o fallo del Tribunal Contencioso Electoral. Ahí existe ya una sanción, es decir, uno puede, voy a poner otro ejemplo para graficarle a la ciudadanía. Si yo robo, ¿no es cierto?, y además estapo, me van a seguir 2 procesos. Un juez me va a sancionar por robo y el otro me va a sancionar por estafa. Pero adicionalmente, el juez Torres, en su fallo, dice que copia del proceso se manda a la Contraloría y copia del proceso se manda a la Fiscalía, a la Contraloría para revisar todos los actos, ¿sí?, a partir del 8 de julio, ¿sí?, que quedó infirme la resolución del contencioso. Es decir, aquí también pueden nacer responsabilidades de tipo administrativo, civiles o penales en contra del exalcalde Jorge Yunda. Y es porque estaba indebidamente asesorado. Y es porque había un condumio, un componente altamente político detrás de su manutención o no, o de este proceso. Entonces, ahí yo creo que fue indebidamente orientado. Y es porque no hay madurez democrática en estos procesos de control político en el ejercicio de las funciones. Y es por eso que hubo toda esta pelea y además toda esta inexactitud, esta zozobra a la que fue sometida la ciudad y los ciudadanos. Y por otro lado, hay también el incumplimiento de orden legítima dictada por autoridad competente, que está tipificado en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal. Y también dicen que puede haber una abrogación de funciones.
Y está diciendo el juez Torres que se sigan las acciones penales que correspondan por esto, justamente por lo que ha sucedido. Al igual que en el caso de los jueces, manda también en el incumplimiento o no atención del director provincial del Consejo de la Judicatura, que no remitió la prueba ordenada por el Tribunal Contencioso Electoral. De tal suerte que cuando aquí no hay esta doble sanción de ninguna naturaleza. Correcto, doctor Carlos Aguinaga. Te quiero agradecer por estos minutos para poder entender justamente la resolución de ayer emitida por el juez Ángel Torres. Entiendo que hasta pasado mañana, hasta el jueves, habrá plazo para la presentación de los recursos horizontales de ampliación, aclaración, y lo más seguro es que también se presente algún tipo de apelación, que es parte justamente del tiempo que podría transcurrir o que deberá transcurrir para que esta resolución quede en firme o en su defecto sea reformulada por parte del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Gracias, doctor, que tenga un buen día. Gracias, Fabricio, gracias, Belkis, un gusto compartir con ustedes. Muy amable. A Carlos Aguinaga Illón, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, aquí en A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional.